Muy buenos días. Como parte de mi participación en el Congreso Internacional de Investigación Académica del Journal Puebla 2023, les presento el estudio de la calidad del agua de Chapala, en el área de influencia de la desembocadura del río Lerma, en el municipio de Jamay, Jalisco, México. A manera de introducción, el agua de Chapala es el más largo y extenso de nuestro país. Su origen es tectónico y se formó por fallas y hundimientos en la corteza terrestre. Dentro de sus funciones destacan el ser un regulador del clima, además de prevenir la erosión del suelo, y es el hábitat de una gran diversidad de especies. Además, hablando económicamente, beneficia a todos sus municipios ribereños. Como planteamiento del problema, tenemos que el río Lerma recorre 708 kilómetros atravesando múltiples estados que va recogiendo toda la contaminación hasta que desemboca en el agua de Chapala, trayendo por consiguiente el agua de Chapala en el municipio de Jamay se convierte en el receptor final de todos los desechos que ya arrastra este río, trayendo como consecuencia pues una mala calidad del agua en el agua de Chapala. Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, un alcance descriptivo y un diseño no experimental, transversal y descriptivo. Como parte de la metodología, identificamos dos tipos de variables, la dependiente y la independiente. La dependiente fueron todos los parámetros físico-químicos y el número de macroinvertebrados, y como variable independiente tenemos la distancia de proximidad al sitio de la desembocadura del río Lerma. Nuestros participantes fueron las familias de macroinvertebrados y las técnicas e instrumentos que utilizamos para lo que fue la colecta de los macroinvertebrados. Utilizamos el protocolo establecido por Darrigan en el 2017. Y para lo que fue la preservación y el transporte de las muestras de agua, también utilizamos el protocolo establecido por Ramírez en el 2010. Para lo que fue la fijación de las muestras de sedimento, utilizamos la metodología que empleó Hernández en el 2017. Y para la recolección de muestras de agua, utilizamos el protocolo establecido por el Instituto Nacional de Tecnología del Agua. En esta imagen se puede observar el sitio de muestreo. Todo el sitio de estudio tuvo una extensión lineal de aproximadamente 9,5 kilómetros y se tomaron muestras cada 1,5 kilómetros. Antes de trasladarnos al sitio de estudio, preparamos las soluciones que íbamos a necesitar, como el colorante rosa de Bengala, calibramos los equipos con los cuales íbamos a medir los parámetros in situ de lo que son las muestras de agua. Elaboramos también una hoja de registro y también reunimos todos los materiales necesarios como bolsas plásticas, botes de plástico, guantes, tijeras, marcadores, entre otras cosas. Una vez que ya teníamos todo, nos trasladamos a lo que fue el sitio de estudio donde procedimos a realizar la recolección, transporte y fijación de las muestras. Lo que fueron las muestras de sedimento, estas se pusieron en un tamiz y se lavaron con agua potable. Posteriormente las fijamos con el colorante rojo de Bengala y las guardamos en el refrigerador para su posterior análisis. Lo que fueron las muestras de agua, una vez que llegamos con ellas, las procesamos en el laboratorio el mismo día del muestreo. Y posteriormente procedimos a la elaboración de la base de datos para realizar el análisis estadístico de la información. En esta tabla podemos observar los resultados de los parámetros físico-químicos obtenidos en cada uno de los sitios de muestreo. Además, también registramos las coordenadas donde fueron medidos. Cabe mencionar que todos los resultados obtenidos se encuentran dentro de los límites máximos permisibles. El ICA incorpora datos de múltiples parámetros físico-químicos en una ecuación matemática, mediante la cual se evalúa el estado actual de un cuerpo de agua. Por lo tanto, en términos matemáticos, podríamos decir que el ICA es un algoritmo multivariado, pues conjunta diversos parámetros de calidad de agua expresados en diferentes unidades y crea una respuesta única y adimensional. Por lo tanto, utilizamos los resultados del oxígeno disuelto, de los sólidos suspendidos totales, de la demanda química de oxígeno, de la conductividad eléctrica, el cociente del nitrógeno total y el fósforo total y el pH, obteniendo por consiguiente que todos los sitios de muestreo presentaron una calidad del agua regular. Realizamos el análisis de componentes principales, la cual es una técnica de ordenación que tiene por objeto resumir un conjunto complejo de datos. Este análisis permite identificar a las variables que se encuentran relacionadas entre sí. Obtuvimos dos componentes principales, los cuales explican el 71,1% de la varianza total acumulada.
El componente principal 1 explica el 44,1% de la varianza y el componente principal número 2 explica el 27% de la varianza. El análisis general permite determinar que en el primer componente las variables más significativas y con mayor varianza son los sólidos suspendidos totales, el pH, porcentaje de saturación de O2, mientras que en el componente principal número 2 las variables con mayor varianza son la turbidez, la conductividad eléctrica y la temperatura. En total se identificaron y clasificaron taxonómicamente hasta nivel de familia un total de 247 macroinvertebrados, los cuales los podemos agrupar en 10 órdenes y 2 subfamilias. El sitio de mayor frecuencia con un total de 91 organismos fue el 6, y el cual es el que está más distante del sitio de la desembocadura. Y el sitio con menor número de microorganismos fue el 5, encontrándose únicamente 3 organismos. Bueno, con lo que respecta a lo que es el índice BMWP, este índice tiene la finalidad de realizar una evaluación rápida y sencilla de la calidad del agua utilizando macroinvertebrados como bioindicadores. Es necesario realizar una clasificación hasta nivel de familia y los datos son meramente cualitativos, pues se basa en la presencia o ausencia de ciertos organismos. El principio de este método se basa en asignar valores de tolerancia a la contaminación comprendidos del 1 al 10. Las familias más tolerantes tendrán una puntuación más baja y las menos tolerantes tendrán unos valores superiores. Podemos observar que en estos resultados sí obtuvimos diferencias con lo que fue el ICA. Con respecto al índice de diversidad de Shannon y Wiener, obtuvimos que todos los sitios de muestreo presentaron baja diversidad. Lo que fue el sitio de muestreo número 1 y el sitio de muestreo número 6, que son los que estaban en los extremos, presentaron muy baja diversidad. Lo que fue el sitio de muestreo 2, 3 y 4 presentaron baja diversidad. Y lo que fue el sitio de muestreo número 5, puesto que solo había un integrante solo había una sola familia, pues su diversidad fue 0, o sea, nula. Para lo que fue el análisis de macroinvertebrados se empleó el método no paramétrico de escalamiento multidimensional, el no métrico, NMDS por sus siglas en inglés. Se decidió utilizar este método porque es un método multivariante adecuado para ordenar estaciones espacialmente en función de datos de comunidades o datos ambientales. Es decir, en este gráfico pudimos relacionar las variables ambientales, es decir, los parámetros físico-químicos, con la presencia de las familias. Para efectos prácticos de análisis, este gráfico se dividió en 4 cuadrantes. En el cuadrante número 1 podemos observar que en el sitio de muestreo número 3, el nitrógeno amoniacal favorece la presencia de la familia Chironomidae. Por su parte, en el cuadrante número 2 podemos observar que el sitio de muestreo número 4 está muy relacionado con el porcentaje de saturación de oxígeno y a su vez este parámetro favorece la presencia de la familia Dulcidae. Vemos en el cuadrante número 3 que los sitios de muestreo 1, 2, 5 y 6, el parámetro físico-químico predominante es el fósforo total. La estrecha relación que tiene el fósforo total con la presencia de la familia Yalidae. Y en el cuadrante número 4 tenemos ausencia de sitios de muestreo y también de familias de macroinvertebrados. Y ya a manera de conclusión, a la fecha que realizamos el muestreo no se encontraron evidencias claras que indiquen que el río Lerma deteriore la calidad del agua de Chapala que estén asociados a un gradiente de distanciamiento de su desembocadura. Además, no existieron variaciones en el ICA que estén asociados a un gradiente de distanciamiento. Y aunque existieron variaciones en el IBMWP, no existe una tendencia clara que esté asociada al distanciamiento del sitio de la desembocadura del río. Eso es todo por mi parte. De antemano, muchas gracias.